sobre las preguntas de referéndum en esta convocatoria que ha hecho el presidente de la República, y preguntas de referéndum y de consulta popular. Hoy intentaremos, de modo muy sucinto, analizar desde la perspectiva de cada uno de nuestros invitados, claro, los contenidos de las preguntas de referéndum. Y por eso estarán con nosotros desde los próximos minutos el doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista, el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Como son varias preguntas de referéndum, yo simplemente las formulo y les pido su opinión, y seguimos con la siguiente. Empecemos entonces con la primera pregunta, que dice así, es la pregunta A, ocupa el casillero A, reforma parcial de la Constitución. Frase introductoria: actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público a menos que exista una declaratoria de estado de excepción, que es el caso. Pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la policía para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? No voy a dar a conocer el anexo porque nos tomaríamos todo el tiempo de este programa, pero quisiera saber qué piensa entonces en esta pregunta A de referéndum el abogado constitucionalista doctor Paul Córdoba. Su punto de vista, muy buenos días, bienvenido a este panel cívico que pone en antena de la ciudadanía Ecuador Radio a través de Radio Quito Platinum FM. Doctor Córdoba. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Un saludo muy afectuoso a usted y también, por supuesto, a Mauricio y a Miguel, a quienes guardo un profundo afecto. Bueno, sobre esta pregunta es importante mencionar algunos elementos que tenemos nosotros para... Córdoba, disculpe que le interrumpa. ¿Puede usted repetir el criterio? Porque tuvimos una pequeña desconexión, así es que si nos puede repetir el criterio que estaba desarrollando inicialmente. Y disculpe, a veces la tecnología es así, nos juega malas pasadas. Siga, por favor. Bueno, estaba señalando yo que este es una respuesta parcial que va a dar el gobierno y el Estado, pero que de ninguna manera va a atender la problemática integral del problema de la seguridad. Si es que a esta reforma no acompañamos, por ejemplo, una política criminal sostenida y permanente en el tiempo, y al mismo tiempo una estrategia nacional de reestructuración y de depuración de la fuerza pública, vamos a ver que esta reforma en la participación de Fuerzas Armadas va a ser un esfuerzo infructuoso. Entonces, es importante que nosotros tengamos de vista esto al momento de discutir esta pregunta y al mismo tiempo pensar que debemos también discutir las formas cómo va a participar las Fuerzas Armadas, porque ya hemos visto también que la formación, la capacitación que tienen sus miembros está pensada para otro tipo de actividades y por lo tanto sí es necesario que esta reforma también vaya acompañada de un proceso interno de preparación a los miembros de las Fuerzas Armadas en caso de que esta pregunta sea aprobada. Muy bien, perfectamente clara su idea, le agradezco mucho lo sucinto de la respuesta y vamos con el doctor Mauricio Alarcón. ¿Qué decir de la pregunta A de referéndum? Mauricio. Buen día, Gonzalo. Un saludo a la distancia, un gran abrazo para Paul, para Miguel y por supuesto para nuestra audiencia. Creo que hay que partir en este caso haciendo la diferenciación de que acá no hubo iniciativa presidencial directa, claro, sino que esta pregunta quedó relegada de esa iniciativa de Guillermo Lasso, que de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional debía ir por la vía del cambio constitucional a través de la Asamblea Nacional. Le agradezco porque es una de las preguntas que, digamos, que es distinta o está separada de las que me envió el presidente Lasso, y en efecto la Corte Constitucional es la que manda que se consulte, bueno, es lo que dice la ley, que se consulte al pueblo. Tiene razón y le agradezco la aclaración. Vamos. Y precisamente, Gonzalo, en este caso estamos hablando que ya la Asamblea hizo su trabajo en el sentido de aprobar lo que originalmente partió del Ejecutivo, y como manda la Constitución, somos los ecuatorianos los que tenemos que pronunciarnos al respecto.
Perfecto. Acá estamos hablando que algo que quedó por fuera de la Constitución del 2008, el hecho de que la seguridad interna en general esté en manos únicamente de la Policía Nacional, quedaría habilitado para que de forma extraordinaria y puntual, bajo ciertas condiciones específicas, de acuerdo como dice el anexo, y muy en línea, hay que decirlo, con algunos estándares internacionales en la materia, pueda intervenir una fuerza del orden distinta, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, en asuntos de seguridad interna del ¿Y país. qué le parece a usted? Como tú ya lo leíste en el preámbulo, Gonzalo, estamos hablando de algo que se viene dando en el país a propósito de los estados de excepción y pues en este caso, sin dejar de lado de nuevo que tendrá que activarse un mecanismo y que además tendrá que cumplir ciertas características, es positivo considerando el respeto con los estándares internacionales, por supuesto, y el hecho de que en una situación como la que ya ha atravesado el país, no solo en este tiempo, sino desde hace muchos años atrás, el factor Policía Nacional o el elemento Policía Nacional ha sido insuficiente para lograr buenos resultados. Así es que de mi parte creo que esto es positivo y de nuevo, siempre y cuando esté en línea con la normativa internacional en la materia. No vaya a ser que de pronto por ahí nos salga alguna demanda internacional producto de un mal procedimiento y las consecuencias, particularmente la indemnización, tengamos que terminar pagándola a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Hemos escuchado al doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista, ahora Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es tiempo de darle la palabra a Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, sobre la primera pregunta de referendo, que es aquella que hace relación a la reforma sobre la complementariedad de Fuerzas Armadas y policía, que devino de una reforma que presentó el presidente Guillermo Lasso y que aprobó la Asamblea Nacional. Sobre esta pregunta, el punto de vista, doctor Miguel Molina. Muy buenos días, querido Gonzalo. Un saludo muy cordial a mis grandes amigos Mauricio y Paul y también a la audiencia. Para responder su pregunta, Gonzalo, creo que es fundamental entender que estamos atravesando una crisis y que quizá no es coyuntural. Es muy probable que esta violencia del crimen organizado sea una tónica que se esté instalando en América Latina y quizá es un fenómeno que se podría ampliar a nivel global y que de algún modo nos hace repensar las respuestas por parte del Estado, ¿no? Me parece que en el año 2008, en la Constitución de Montecristi, había una idea muy utópica de cómo debería ser el rol de las Fuerzas Armadas y parecería que el rol de las Fuerzas Armadas tenía que ser estar en los cuarteles porque además de Ecuador iba a ser un país de paz, entonces se preveía que nunca haya enfrentamientos, entonces básicamente Fuerzas Armadas iba a entrenarse, jugar vóley, ganar sueldos, pero no iba a contribuir en nada más que no sea un conflicto y se preveía que ojalá no haya conflictos. Esa era, creo, la noción en la Constitución de Montecristi y era bastante utópica, me parece. Yo creo que una democracia que se adapte a las nuevas circunstancias de América Latina, no puede concebir así a sus Fuerzas Armadas. Son más de 30,000 servidores que de algún modo van a tener que ayudar a construir esa democracia en el combate al crimen organizado, ¿no? Y creo yo que lo que han dicho mis colegas es fundamental. La respuesta es desde la democracia, ¿no? La respuesta no es desde un Estado que usa su fuerza de manera irracional. Y en la medida en que la respuesta sea desde la democracia, está bien, pero el límite va a ser el Estado de Derecho y, por tanto, la garantía de los derechos humanos. Es decir, no, esta pregunta no debe implicar bajo ningún concepto y por eso creo que la gran parte de la gente va a apoyarla, porque esta pregunta no puede implicar que Fuerzas Armadas va a usar la fuerza de una manera irracional. Creo Claro. que ya ha habido algunos casos muy lamentables. Hay un joven de 19 años que ha sido ejecutado extrajudicialmente. No se está aclarando cómo se ha llevado a cabo esta ejecución. Parece que muchas veces en América Latina se tiende a la impunidad cuando hay abusos por parte de Fuerzas Armadas. Eso es lo que no puede pasar a partir de esta pregunta, ¿no es cierto?
vamos a lograr que Fuerzas Armadas sea la respuesta democrática para el Estado constitucional y no lo contrario, no un mecanismo de abuso y de violación de derechos humanos. Bien, creo que han explicado ustedes con magnífica claridad sus puntos de vista y algunas reflexiones sobre la pregunta A de referéndum. Pasemos a la pregunta B. Esta es una de las que propone el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, como enmienda constitucional. Y dice lo siguiente, pregunta 1 de aquellas que envía el presidente Noboa, y en el casillero B, digamos, para la votación. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Otra vez no vamos a leer el anexo 1 porque sería muy extenso, pero quisiera su criterio, sin perder de vista que esta es una pregunta que hace un año el presidente Guillermo Lasso consultó a los ecuatorianos y recibió el voto por el no, más allá de las consideraciones políticas que hayan resultado de entonces. Empecemos escuchando el criterio del doctor Miguel Molina, para luego oír lo que piensan Mauricio Alarcón y Paul Córdoba. Miguel, por favor. Me parece que esta pregunta definitivamente constituye una herramienta útil para el juzgamiento del crimen organizado. Sin embargo, no es una panacea, y eso creo que es algo que yo lo repetía en época del presidente Lasso, porque me daba la impresión que desde el gobierno se trataba de vender la pregunta como la solución definitiva a los problemas que tiene el país. No, probablemente haya 1 o 2 extradiciones al año a lo mucho, ¿no? Claro que para ese tipo de capos que sean detenidos, que sean juzgados, y que de repente por sus crímenes transnacionales sean requeridos en un sistema judicial que tenga mayores garantías y un funcionamiento más óptimo que el nuestro. Obvio que para esas personas, pues el interés sí es que puedan ser trasladados a un sistema judicial donde los jueces no vayan a liberarlos con medidas cautelares de manera expedita, ¿no? Entonces, claro que es una herramienta útil para el combate al crimen organizado. No creo que sea una panacea y la ciudadanía debe tener esto claro. No va a ser la solución definitiva, no va a cambiar el país de un día para otro con esta pregunta, pero creo que es una herramienta. Y en la medida que es una herramienta, yo noto que de algún modo se va a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, ¿no es cierto? Hay ejemplos lamentablemente no muy felices. En Colombia el tema de la extradición para el combate del narcotráfico fue traumático, fue doloroso, implicó atentados terroristas monstruosos. Creo que algunos capos de la mafia sí pudieron ser juzgados en Estados Unidos de manera adecuada, pero fue algo como muy crítico. No creo que en el país, en Ecuador, las cosas se vayan a poner así. Más bien creería que el Estado sí podría utilizar esta herramienta como una respuesta, y creo que también nos permite romper un paradigma constitucional, y es que los ecuatorianos solo debemos ser juzgados en territorio ecuatoriano. Creo que también responde a la utopía de Montecristi, donde parecía que se comprendía al territorio ecuatoriano y a la nacionalidad ecuatoriana como una especie de protoparaíso. Me parece que los ecuatorianos sí cometemos delitos, digamos, transnacionales, y lo normal es que los sistemas judiciales puedan articularse para el combate y la sanción de estos delitos. Bien, muy útil. El doctor Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Escuchamos ahora al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. La extradición. Gracias, Gonzalo. Partamos de otro punto que me parece importante y tú lo has mencionado. Ya se preguntó esto a los ecuatorianos en el año 2023 y fue un fracaso del entonces presidente Guillermo Lasso, porque los referendos van atados a la popularidad, la credibilidad y la confianza de los gobiernos de turno. Y aunque la pregunta para esta ocasión está mucho mejor elaborada, tanto en cuanto a la pregunta como en cuanto al anexo, creo que jugará un rol protagónico la popularidad, la credibilidad y la confianza del hoy presidente Daniel Noboa. Coincido plenamente con el criterio de Miguel. No es esto la panacea respecto de la intervención de intereses transnacionales en la criminalidad del Estado ecuatoriano o la violencia que estamos viviendo desde hace algún tiempo. Es un insumo, por supuesto, creo,
muy positivo para que mejore una situación de lo que puede ser llegar a justicia respecto de estos capos que han venido haciendo y deshaciendo no solo en Ecuador, sino en varios lugares de la región y del mundo entero. Para que ello ocurra, más allá del cambio constitucional, hay procedimientos que se debe seguir en la justicia. No es que el día de mañana un juez firma un papel y despacha a una persona para que sea juzgada en cortes norteamericanas. No, el proceso ni es inmediato ni es automático. Toma tiempo, hay pasos que se debe seguir y aunque ya sabemos que ciertos grupos que el año pasado tuvieron interés en hacer una campaña negativa y hoy extrañamente no lo van a hacer, lo cierto es que tampoco tendremos en cuestión de 24 horas, si hay un resultado positivo con la pregunta, una lista de ecuatorianos extraditables y podría recrudecer la violencia y podría haber otros actos. De ninguna manera. Esos fantasmas tienen que alejarse y lo que se está haciendo en este caso, en la eventualidad de que gane el sí, es dando a la justicia ecuatoriana una herramienta adicional para poner fin a esa impunidad que producto de la corrupción y de los intereses particulares ha campeado en el país en los últimos años. Muchas gracias, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahora escuchamos el criterio del abogado constitucionalista, doctor Paul Córdoba. La extradición. Sí, gracias, Gonzalo, muy gentil. Hay que tener en cuenta que una vez que se considera aprobada esta pregunta, nosotros como Estado parte tenemos dependencia del instrumento llamado Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. Y por lo tanto, todas las actuaciones del Estado ecuatoriano tienen que circunscribirse a las obligaciones que determinan este instrumento jurídico internacional. Y al mismo tiempo, además de coincidir con mis compañeros de panel, es importante decir que para la extradición, el Estado ecuatoriano depende justamente que otros estados involucrados o partícipes en este proceso puedan estar de acuerdo y puedan expresar la voluntad de dar paso a este proceso jurídico. Por lo tanto, puede ser una medida que va a abrir el marco jurídico constitucional, pero también dependemos nosotros de la voluntad que expresen los estados para efectuar este proceso y al mismo tiempo de las regulaciones que establece la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. Entonces, no es que ya con la extradición podemos pensar nosotros que vamos a tener nosotros una lluvia de solicitudes, de trámites y que por lo tanto ya el proceso de la consulta va a definir todo lo que significan estos pedidos de extradición, sino que esto solamente va a ser una puerta que se abre, pero que el Ecuador depende de la participación de los estados parte de este instrumento jurídico internacional y también de las regulaciones jurídicas que establece este instrumento jurídico internacional. Por lo tanto, es apenas el inicio de una herramienta jurídica que puede ser relevante, pero que también necesitamos que otros estados parte puedan asumir sus responsabilidades en lo que se llamaría un combate global justamente a los delitos que se enmarcan en este ámbito de la delincuencia transnacional organizada. Les agradezco por su claridad en darnos su punto de vista y su parecer en estos temas. Creo que han quedado muy nítidas sus posiciones y la gente va a sacar reflexiones. Les quiero pedir a los tres invitados que nos vamos a desconectar un momento del Zoom para volver a establecer. Tenemos un pequeño informativo y después seguimos con la segunda parte de este panel en los que están convocados el doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista, quien acaba de hablar, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Muy importante, las preguntas de referéndum que el próximo día 21 de abril tendrán que leer y resolver sobre ellas los ecuatorianos en las urnas. Volvemos enseguida entonces, nos desconectamos, nos volvemos a conectar y seguimos adelante con el panel. El aporte ha sido magnífico, ya venimos enseguida. Desde ahora, zona publicitaria.
El futuro está escrito. En la UID creemos que se reinventa cada día con personas como tú que entienden que la educación puede cambiarlo todo. Vive una verdadera educación global en la UID con experiencias internacionales y contenidos académicos potenciados por Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y la número 1 en innovación de Estados Unidos. Matricúlate en la UID y sé un profesional bilingüe de clase mundial. UID, reinventemos el futuro. Esta fue la zona publicitaria. Programa de clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, informativo. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Las 8 de la mañana con 3 minutos. Sismo de 4.9 grados cerca de Manta, en Manabí. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó que esta madrugada se registró un sismo de 70.29 kilómetros de Manta, provincia de Manabí. El sismo fue a las 3.26 y tuvo una magnitud de 4.9 grados y se registró a 5 kilómetros de profundidad. Hasta el momento no hay reportes de usuarios de redes sociales. Internacionales. Qatar dice que espera una tregua entre Israel y Hamás antes del 9 de abril. Nota de CNN. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari, dijo este miércoles que espera que se alcance un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás antes de que finalice el mes sagrado islámico del Ramadán, es decir, el 9 de abril. Deportes. 7 boxeadores latinos clasificaron a París 2024 en el preolímpico de Italia. La dominicana María Moronta, el venezolano Jesús Cova, el cubano Alejandro Claro, la puertorriqueña Juanma López de Jesús, el brasileño Luis Oliveira y también Ingrid Valencia y Leandro González de Colombia fueron los 7 latinos que consiguieron su participación en París 2024 vía el clasificatorio de Italia. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Desde cualquier rincón del país y el mundo donde la noticia se genere, está presente su noticiero Ecuador Radio. Muchas gracias. Están ustedes en sintonía de Ecuador Radio a través de Radio Quito Platinum FM. Gracias también a los participantes en este panel. Es muy interesante lo que nos han aportado hasta ahora. Estamos dialogando con el doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista, con el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, y con el doctor Miguel Molina. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Vamos a hablar de otra de las preguntas que formula el presidente de la República para enmienda constitucional. Ocupa el casillero C. Y la pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Aquí habrá que explicar que a raíz de la vigencia de la Constitución de Montecristi se estableció un verdadero galimatías, un caos. Cualquier juez en una esquina, en la última esquina del país, decide sobre garantías constitucionales, y ha habido despropósitos tales como aquellos de los habeas corpus,
como la aprobación de una serie de medidas de carácter sustitutivo, como la prelibertad, se ha abusado de eso. Eso es evidente. Esta pregunta entonces, ¿podría corregirlo? ¿No podría corregirlo? Vamos a escuchar al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué le parece la formulación de esta pregunta que ha hecho el presidente Daniel Noboa Sin y de qué manera se puede reencauzar este caos que creó el mismo legislador constituyente en Montecristi? Gonzalo, tuve la suerte de entre 2007 y 2008 participar del proceso constituyente y formar parte de la Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la mano de Mae Montaño. Y en esa mesa, en ese entonces, propusimos un texto integral para la Constitución que permita crear judicaturas especializadas de lo constitucional a cargo de las garantías constitucionales. Esa mayoría de aplanadora que reinaba en aquel entonces nos dijo que estábamos siendo excluyentes, que estábamos limitando el acceso a la justicia de aquellas personas que en cualquier momento y en cualquier lugar debían echar mano de un juez para poder prevenir o impedir la violación de sus derechos. Nuestro argumento era bastante básico. No cualquiera conoce de garantías constitucionales. Se requiere de gente especializada, incluso con énfasis en lo que significan los derechos y libertades fundamentales, para poder decidir sobre este tipo de justicia que es especializadísima. Nos negaron porque, por supuesto, éramos minoría y las consecuencias las hemos visto durante estos 16 años casi de vigencia de la Constitución de Montecristi. Hoy se vuelve a plantear el tema y creo que nunca es tarde para corregir, pero varios detalles. Si bien el anexo reforma la Constitución y también el Código Orgánico de la Función Judicial, la implementación no será inmediata, pues como ustedes conocen, habrá procedimientos que se deba seguir, entre ellos el de la designación de jueces con los procesos que corresponda, procesos que deberán realizarse de forma pública y, por supuesto, transparente. Así es que tendrán que pasar varios meses, o al menos diría yo un año, para que el país pueda tener este tipo de jueces que esperemos no se conviertan simplemente en cotizantes o cotizadores de tasas y de tarifarios para poder entregar habeas corpus, que liberen delincuentes, o habeas data, que entreguen fortunas mal habidas a quienes hoy están detenidos por la justicia. Gracias por el comentario. Lo que creo que muchos ecuatorianos tienen claro es que, como están las cosas, no pueden seguir. Muy importante el aporte del doctor Mauricio Alarcón. Escuchemos ahora al doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista sobre la materia. Los jueces con judicaturas especializadas y lo que ha sucedido en nuestra reciente historia nacional de 2008, esta parte en la materia. Su punto de vista sobre esta pregunta que ocupa el casillero 2 de las preguntas del referéndum. Muchas gracias, Gonzalo. Por una parte, hay que señalar que esta ha sido una demanda de distintos sectores de la academia. Desde el mismo estudio de las garantías, todos quienes nos dedicamos a esto hemos planteado la necesidad de avanzar hacia esta reforma, pero también hay que tener presente algo muy, muy importante. El diseño actual buscaba justamente la constitucionalización del derecho público, del derecho privado, a través de la participación de cualquier juez en el conocimiento de las garantías jurisdiccionales. Este proyecto o esta proyección del modelo jurídico, lamentablemente, nos ha dado muestras de que no era el camino adecuado. Sin embargo, de aquello hay que tener también consideración algo. La desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, el abuso del derecho, no solamente depende de la actuación de los operadores judiciales, no solamente depende de la actuación de los administradores de justicia, también depende de abogados patrocinadores que en el desarrollo de su ejercicio profesional han mal utilizado las medidas cautelares constitucionales y todas las garantías jurisdiccionales en favor de sus defendidos. Y por lo tanto aquí hace falta también pensar cómo mejorar, cómo fortalecer el ejercicio profesional para que esto no nos vuelva a ocurrir. Puede ser un avance significativo
que tengamos nosotros en mayores términos de especialidad a jueces que se dediquen exclusivamente al estudio de esta materia para que ellos fallen sobre estas causas. Pero también hay que señalar que esto tampoco va a ser una garantía de que en el futuro dejemos de tener abusos del derecho, porque esto depende, como decía yo, de la forma como los abogados de libre ejercicio han distorsionado y han desnaturalizado el uso de las garantías. Pero al mismo tiempo es importante decir que la función judicial no solo tiene una crisis en el procesamiento, en la sustanciación de las causas sobre materia constitucional, sino también una crisis estructural. La creación de las judicaturas especializadas en esta materia supone la preparación de las unidades judiciales. Por lo tanto, el presidente de la República tendría ya en su momento que coordinar con el Consejo de la Judicatura, primero, la entrega de los recursos económicos necesarios para instalar estas unidades. Segundo, no solamente es un tema de infraestructura, sino también es un tema de los secretarios de estas unidades con los concursos correspondientes, los auxiliares, los servidores judiciales que también van a participar en estas unidades y por supuesto también lo que significa preocuparnos por el mantenimiento y la infraestructura de todas las unidades judiciales. En la función judicial hay muchos auxiliares, analistas judiciales que están siendo secretarios encargados de unidades en diferentes materias. ¿Por qué? No hay los recursos económicos, no se convocan a los concursos para hacer los nombramientos definitivos. Entonces, hay que entender de que la crisis estructural que atraviesa la función judicial no va a sanearse solamente con la creación de judicaturas especializadas constitucionales, si es que no abordamos todas las problemáticas y también procesos urgentes de evaluación a los servidores de las otras materias que están desarrollando las causas. Por lo tanto, puede ser el inicio de un proceso de cambio importante, pero hay que atender también otras medidas necesarias para el saneamiento en la administración de justicia. Lleva usted razón, el deber ser es una cosa y que haya una reforma en esa línea muy importante, pero pragmáticamente cómo se va a poner en vigor es muy importante y creo que este apunte ha sido también fundamental. Gracias, doctor Paul Córdoba. Escuchemos al doctor Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, al respecto. Las judicaturas especializadas, todo lo que ha ocurrido y cómo pueden aportar a un cambio positivo y significativo, sin perder de vista lo que han comentado sus compañeros, que me parece muy importante, sus compañeros de panel. A ver, doctor Molina. Gracias, Gonzalo. Esta quizás es la pregunta donde el debate va a ser siempre más intenso y aquí creo que probablemente ya no vamos a estar tan de acuerdo los tres contertulios. Yo creo que la pregunta es un parche, ¿no? En una reciente columna yo mencionaba que me lamento mucho que el presidente someta al circo romano un tema que requiere una reflexión conceptual mucho más grande, porque creo que estoy de acuerdo en las dificultades que ha puesto sobre la mesa el doctor Paul Córdoba, en el sentido de que no es tan fácil como pretender que con las judicaturas especializadas se va a resolver el problema de la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Yo creo que la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales no se da por el diseño de las judicaturas, sino porque el crimen organizado está influyendo perniciosamente en la justicia, con dinero y también con amenazas, ¿no? Entonces sí creo que allí, digamos, la respuesta que se está pretendiendo dar es mucho, digamos, muy populista frente a la magnitud del problema estructural. Y en ese sentido yo no creo que es una discusión que se debió haber reducido a lo electoral. De hecho, yo suelo ser un poco crítico con la Corte Constitucional porque ellos tienen iniciativa legislativa para proponer una reforma técnica a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y ellos pudieron proponer una reforma desde su conocimiento, porque ellos conocen las acciones desnaturalizadas que llegan a su conocimiento por el sistema de selección y revisión de la Corte Constitucional y deberían tener la capacidad de proponer una reforma estructural, pero
el no hacerlo ha hecho que el gobierno le proponga al pueblo una solución, y es una solución que a mi juicio es complicada. Y le digo, digamos, un motivo por qué para mí es absolutamente complicado, porque yo siento que el propósito de la Constitución y del constitucionalismo en Ecuador es la constitucionalización del derecho y de todo el sistema judicial. Es decir, si volvemos a la lógica de esa especialización que piensa que la justicia constitucional es una materia más, un procedimiento más en la justicia, y no, digamos, la noción transversal a todo el sistema jurídico, vamos a volver a pensar que un juez de tránsito no debe tomar en cuenta la Constitución para resolver una causa. Y por tanto, cuando hay una violación de un derecho constitucional, va a seguir estando habilitada la acción extraordinaria de protección, que colapsa mensualmente a la Corte Constitucional, porque se ha vuelto en el país una especie de cuarta instancia por el mal uso de los abogados de la acción extraordinaria. Es decir, como los jueces desconocen su obligación de defender el Estado constitucional y de aplicar principios constitucionales, siguen violando derechos constitucionales, y por tanto sigue colapsando la Corte Constitucional, conociendo en una especie de cuarta instancia todo tipo de casos: tránsito, niñez y adolescencia, justicia ordinaria en materia civil, ni se diga penal. Creo que el problema es estructural. Y esto no va a ser una solución. En Colombia demoraron como 10 o 15 años en lograr estructurar cuando se creó una justicia especializada en materia contencioso administrativa. Ni siquiera tenemos recursos en Ecuador para poder pretender que vamos a poder crear la infraestructura en un tiempo razonable, y además las partidas presupuestarias para todos los funcionarios que eso implica. Es crear más burocracia en la justicia, que probablemente se comporte igual que la burocracia de la justicia que actualmente conoce las garantías. Entonces, para mí es una solución que no está, digamos que es engañosa para los ecuatorianos. Probablemente no resuelva el problema. Todos los puntos de vista respetables, y para eso mismo hacemos un panel, para que debatan ustedes, se pongan de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Ese es consustancial al debate cívico. Pregunta número 3 del presidente de la República en enmienda constitucional, casillero, en la papeleta como va a salir, casillero D. Dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Esto es importante desde la perspectiva de el aliento a la inversión extranjera. Y quienes dicen, una pregunta así, ¿podría alentar que haya más inversión extranjera? Otros dicen, no, esto nos entregaría digamos, al manejo de las transnacionales, de acuerdo a sus influencias internacionales, para decidir cosas cruciales. ¿Cuál es el criterio del doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista, al respecto de esta pregunta número 3, casillero número D de la papeleta de referéndum y consulta popular? Gracias, Gonzalo, nuevamente. Aquí hay que tener en cuenta algunos elementos que sí hace falta discutirlos más en detalle. El primero es que el sistema jurídico debe promover, debe profundizar el desarrollo de todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de controversias. Nosotros podemos avanzar en esta reforma que desde el año 2008, con la Constitución actual, ignoró, desconoció la realidad de que personas jurídicas de derecho privado en diferentes ámbitos comerciales, económicos, recurren a este tipo de procesos justamente por el temor de que después el pago de millonarias sumas al Estado ecuatoriano era un factor de riesgo para el manejo de la economía, y también por lo que significa perder estas causas a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasaría si es que esta reforma es aprobada, pero el sistema jurídico ecuatoriano todavía no invierte lo necesario en términos de perfeccionamiento de capacidades institucionales del Estado, de los operadores de justicia y también de los actores del sistema de justicia en el desarrollo de los medios alternativos de solución de conflictos? Vamos otra vez a estar abocados a perder las causas en instancias internacionales de arbitraje, y por lo tanto vemos ahí que durante estos años no ha pasado absolutamente nada. Entonces, yo creo que sí es importante que al mismo tiempo
nosotros pensemos cómo fortalecer el sistema de administración de justicia, dando paso a reformas institucionales que puedan a su vez también mirar este tipo de procesos con mayor apertura y con mayor solidez en la respuesta que da el Estado. Y lo segundo y lo más importante, detrás de esto hay una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Qué pasa con las condiciones de seguridad jurídica que damos en las causas y en las demandas que se sustancian en el país? Porque si es que nosotros, desde el Estado, la Administración de Justicia, no damos condiciones de respeto, de confianza a la seguridad jurídica, vamos a estar permanentemente abocados a que se resuelvan las causas en instancias internacionales. Entonces, sí hay que preguntarnos cuáles son las fallas desde las universidades, desde la preparación de los servidores de justicia, desde cómo, por ejemplo, fortalecer a los juzgadores para que ellos, desde el momento en que ingresan al ámbito de administrar justicia, ya tengan el conocimiento suficiente, aprueben la capacitación en materias determinadas para que ellos al momento de juzgar las causas no dejen en una situación de indefensión a las partes que se vean obligadas a acudir a instancias internacionales. Entonces, esta pregunta nos lleva a nosotros a pensar de manera mucho más detenida las condiciones institucionales para mejorar la seguridad jurídica, para que no estemos permanentemente dependiendo de que el presupuesto del Estado va a verse afectado por el pago que tenemos que hacer a la defensa ecuatoriana en causas y en patrocinios internacionales. Por lo tanto, esta pregunta es importante detenerse en el análisis de las condiciones del sistema de administración de justicia para garantizar más seguridad jurídica, de tal suerte que si es que después el Estado participa en instancias internacionales de arbitraje, al menos tengamos condiciones mínimas para poder defendernos de una manera digna y que a su vez también esto no represente una condena al Estado permanente en este tipo de causas. Muchas gracias al doctor Paul Córdoba. Escuchemos ahora el criterio al respecto de la pregunta 3 enviada por el presidente de la República, referéndum, que estaría en el casillero D en la consulta, en la papeleta de consulta popular y referéndum, en este caso referéndum. Mauricio Alarcón. Se echó mano, Gonzalo, de ese discurso de la soberanía y de la intervención de intereses extranjeros para no incluir esto en la Constitución. Recordarás tú que incluso se hablaba de estos arbitrajes vinculados al CIADI y a otros instrumentos internacionales para decir que se estaba minimizando o menospreciando en su momento la capacidad del Ecuador de impartir justicia frente a disputas que se puedan producir en este tipo de convenios, de contratos, de acuerdos. Lo cierto es que han pasado, como mencioné, casi 16 años de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi y sabemos que por regla general, lamentablemente, nuestra justicia, metastasiada, como se debería decir en función de los últimos acontecimientos, no da garantías para inversionistas internacionales que se lo piensan muchísimo antes de venir a Ecuador, teniendo mejores condiciones de justicia en nuestros países vecinos, Colombia y Perú. Con todos los criterios que ya Paul ha mencionado, que comparto la gran mayoría de ellos, creo que es importante trabajar hacia dar mayores garantías que permitan, ojo, una mayor viabilidad de que venga inversión extranjera. De nuevo, no quiere decir que aprobando esta pregunta el día de mañana tendremos, como algunos mencionan, cientos de millones de dólares en cola, porque ahora sí ya es seguro invertir en el Ecuador. Hay muchos elementos que han espantado a la inversión internacional. Uno de ellos pero esperemos que al menos habilitando este punto podamos contar con más elementos que den seguridad jurídica, que den garantías para hacer negocios en el Ecuador, para que aquellos que así sea pongan $10 en nuestro país, sepan que esos $10 pueden seguir ahí y no les va a ser arrebatados mediante una disputa interna en la que el juez, cobrando los mismos $10, puede terminar fallando no sobre derecho, sino sobre intereses particulares. Así es que veamos qué pasa. Creo que no es una pregunta negativa ni es una pregunta peligrosa en su contenido para el país. Por el contrario, es un elemento positivo que podría
me ratifico en ello, mejorar las condiciones para hacer negocios en Ecuador cuando hay inversión extranjera de por medio. Gracias al doctor Mauricio Alarcón. Miguel Molina, ¿qué opina al respecto de este tema de la inversión extranjera y el arbitraje internacional? Yo soy un entusiasta del arbitraje. De hecho, creo que el arbitraje, no el internacional, pero el nacional, se ha vuelto una respuesta de algún modo eficiente para que los ciudadanos encuentren resoluciones a sus conflictos. Y usted verá, Gonzalo, que en contratos de arrendamiento, en todo tipo de negocios, a veces las partes acuerdan someterse a un centro de arbitraje en lugar de a la justicia ecuatoriana. ¿Por qué? Porque no solo porque la justicia ecuatoriana puede ser poco técnica, puede ser sospechosa de corrupción, sino porque es lenta, ¿no? Creo que este dato sí es importante para comprender cómo nos podríamos manejar en el escenario internacional, y creo que Mauricio ha topado algunos puntos importantes, y es cómo una empresa que quiere invertir en el Ecuador, por ejemplo, en turismo, un país tan fascinante como Ecuador para este tema, puede someterse a los jueces ecuatorianos cuando, si uno busca en la prensa ecuatoriana, encuentra todos los escándalos de corrupción. Entonces, esta empresa dice, ¿dónde está la seguridad jurídica que yo tendría para invertir en este país? En cambio, si es que tuviera esa empresa la posibilidad de optar por el arbitraje internacional, creo que hay otras condiciones que sí podrían beneficiar la economía, ¿no? El doctor Córdoba ha dado algunos puntos muy válidos con los que estoy de acuerdo para poder entender también que esto requiere que internamente el Estado funcione y mejore el funcionamiento de la justicia y sus procedimientos para no perder todo eventualmente en el arbitraje internacional. Pero también eso implica que el estándar que se nos va a poner es más alto y nos va a obligar a tratar de mejorar en nuestro sistema interno, ¿no es cierto? Así que yo noto que es positiva esta pregunta. También noto que el habernos salido de la posibilidad del arbitraje internacional ha sido una opción de aislamiento para el país, ¿no? Quizás sí hubo mucha cantaleta de la soberanía y el resultado años después, desde 2008 a esta parte, pues ha sido el aislamiento. Y creo que en ese sentido el pueblo ecuatoriano va a tener la opción de tomar un giro en esta historia que ha impedido inversión en el país, ¿no? Aunque el tema que viene es polémico y merecería un análisis más profundo, les voy a pedir de modo más sucinto responder su punto de vista sobre la pregunta 4 del referéndum casillero E, que es la que tiene que ver con el asunto laboral. ¿Está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República y reformar al Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Una explicación muy puntual, porque tenemos que concluir el tiempo establecido para este panel, y siempre agradeciendo su concurso, su participación y su disposición a hablar con este medio de comunicación, con Ecuador Radio y Radio Quito Platinum FM. Miguel Molina primero, rápidamente. Muy puntualmente, yo creo que es una pregunta que apunta a un tema real, que es que nuestro Código del Trabajo es de 1938, es una realidad distinta a la que describe y la que de algún modo entiende el Código del Trabajo. Creo que la disyuntiva hoy en Ecuador es nuestros desempleados se van por el Darién para tratar de cruzar la frontera de México y trabajar por horas en Estados Unidos, o pueden trabajar por horas aquí en el país. Creo que esa es la disyuntiva. Me parece que hay que modernizar el sistema de la legislación laboral, y esta pregunta nos da esa oportunidad. Mauricio Alarcón, por favor. Una buena oportunidad de actualizar nuestra legislación laboral, sin duda, y hay que saber leer la pregunta y el anexo. No dejarse llevar en este caso por los dimes y diretes de quienes sabemos incluso ideológicamente tienen interés en la materia. Se dice con claridad en la pregunta que esto se refiere a contratos que se celebren por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, y si bien sabemos que en nuestro entorno lamentablemente hay sapos que forzarán este tipo de cuestiones para aprovecharse de los trabajadores, por regla general no quiere decir que a usted le van a despedir
y a la mañana siguiente la misma empresa recontratarle para que trabaje por horas. La pregunta es clara, el anexo es claro, y creo que mejorar las condiciones contractuales en materia laboral en Ecuador es algo que se viene demandando desde hace mucho. Ojalá, si esta pregunta es aprobada, nos dé mejores condiciones para crear fuentes reales de empleo, no esas ficticias que nos venden como que fueran 50,000 y a la mañana siguiente nos enteramos por los medios que por el contrario se han perdido 80,000. Muchas gracias. El doctor Paul Córdoba. Bien, yo estoy de acuerdo con mis compañeros de panel en el sentido de que es indispensable modernizar la legislación laboral y al mismo tiempo el Estado debe hacerse responsable de generar mejores garantías para las políticas de empleo y de trabajo para el Ecuador. Pero yo no sé si lo que estamos planteando en esta pregunta exactamente es la única respuesta posible. Creo que esto va a abrirnos el marco regulatorio para tratar de generar mayor condición de empleo, pero no necesariamente vamos a encontrarnos con la mejor de las actitudes o la mejor de los comportamientos de parte de las personas jurídicas de derecho privado que participan en el desarrollo de actividades productivas o laborales. Creo que sí es necesario reforzar la legislación para ver de qué manera se va a asegurar esto que dice la misma pregunta, sin afectar derechos adquiridos, sin afectar justamente las garantías laborales que tienen los trabajadores. Yo creo que ahí está la gran preocupación en la contestación de esta pregunta y en cómo la legislatura podría hacer una reforma importante para que esta preocupación no pueda desmotivar, no pueda quitarnos del entusiasmo por avanzar hacia un nuevo régimen laboral sin que esto signifique algún tipo de retroceso en materia de derechos. Entonces yo creo que esta pregunta puede ser importante, pero siempre y cuando se generen los reparos necesarios en la legislación para no descuidar la protección de los derechos laborales a los trabajadores. Muchas gracias. El doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Gracias por su ejercicio de síntesis y, por supuesto, por haber aportado con hondas reflexiones a las preguntas del referéndum, una decisión que tendrá que tomar el pueblo ecuatoriano el próximo 21. Muy buenos días y hasta la próxima. Gracias, un buen día. Gracias, un buen abrazo a ustedes. Gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Vamos con las noticias de Ecuador Radio, y ya está con nosotros Juan Carlos Vanegas, naturalmente, y enseguida estaremos dialogando con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, algunos temas sobre el estado de la justicia a tratar aquí, en breve.